Siguiendo con lo que es el atributo del nombre, las acciones que lo protegen. Acciones de protección del nombre. Puede ejercer acciones en defensa de su nombre. Aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre para que le sea reconocido y se prohíba toda futura impugnación por quien lo niegue. Debe ser ordenada la publicación de la sentencia a costa del demandado. B. Aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso. C. Aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le causa perjuicio material o moral, para que cese el uso. En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede disponer la publicación de la sentencia. Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado si ha fallecido por sus descendientes, cónyuge conviviente, y a falta de estos por los ascendientes o hermanos. Así, las acciones para proteger el nombre son tres: la acción de reclamación o de reconocimiento del nombre. Se requiere que el demandado haya desconocido el derecho de usar el nombre por parte del sujeto afectado, por lo que el juez debe ordenar la publicación de sentencia a costa del demandado. Acción de impugnación de usurpación del nombre. Se requiere que el demandado use en forma indebida el nombre de otra persona. El efecto propio de la sentencia es el cese de dicho uso indebido. Acción de supresión del nombre. Debe mediar un uso inadecuado por parte del demandado del nombre de otra persona para individualizar una cosa o un personaje de fantasía, y dicho uso provoca un perjuicio material o moral. La resolución de la sentencia es la suspensión de dicho empleo. Por ejemplo, y en orden a quienes pueden interponer estas acciones, se establece que el titular exclusivo es el interesado, y si éste ha fallecido, podrá ser ejercida por sus descendientes, por su cónyuge o conviviente, o a falta de estos, por los ascendientes o hermanos. Seudónimo. En cuanto al seudónimo, el artículo 72 contempla que el seudónimo notorio goza de la tutela del nombre. El seudónimo es la designación diferente del nombre verdadero, que una persona voluntariamente se da a sí misma en el desarrollo de alguna actividad específica, cultural, artística, comercial o profesional, sea con el objeto de ocultar su verdadera identidad o para darle realce en el ejercicio de esa ocupación. Puede formarse con un nombre y apellido, con un prenombre o con una designación de fantasía. Como el seudónimo notorio goza de la tutela del nombre, el titular podrá interponer las acciones previstas para proteger al nombre, es decir, las previstas en el artículo 71. Asimismo, el artículo 69 admite el cambio de nombre cuando existen justos motivos, según el criterio del juez, y el inciso dispone que se considera como tal al supuesto que el seudónimo hubiese adquirido notoriedad. Domicilio, noción, caracteres. El ordenamiento jurídico requiere situar a la persona en un determinado lugar, aun cuando no actúe necesariamente allí. El domicilio, en sentido jurídico, es el lugar que la ley considera como centro o sede legal de la persona. Como veremos seguidamente, existen distintas clases de domicilio, tales como el domicilio general y el especial. El domicilio general es el atributo, cualidad o propiedad inherente a la persona que representa su indispensable asiento o sede legal en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Este domicilio general puede ser legal, es decir, instituido por la ley, o real, que es la efectiva residencia de la persona en un cierto lugar con ánimo de permanecer allí. El domicilio general, sea legal o real, es necesario, ya que no puede faltar en ninguna persona y es único, pues una persona no puede tener más de un domicilio general. Por último, decimos que el domicilio general es mutable, es decir, que es modificable, ya sea por cambio en la capacidad de la persona, por ejemplo, un menor que cumple la mayoría de edad pasa de domicilio legal a domicilio real, o por un cambio de su situación, por ejemplo, una persona que es designada en un puesto de funcionario público y requiere trasladarse de domicilio real a domicilio legal. Clase de domicilio. Distinciones. El domicilio se clasifica de la siguiente manera: general u ordinario y especial. El general es el lugar en el que la ley sitúa a la persona para la generalidad de sus relaciones jurídicas, y se clasifica en real o voluntario, b. legal o forzoso.
Por su parte, el domicilio especial solo produce efectos en relación con una o varias relaciones jurídicas determinadas y puede ser convencional, procesal, conyugal y comercial, entre otros. Repasando, el domicilio puede ser especial o general, y este a su vez puede ser real o legal. El domicilio real, definido por el artículo 73 del Código, en donde dice: la persona humana tiene su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica, la tiene en el lugar donde desempeña para el cumplimiento de sus obligaciones emergentes de dicha actividad. Como podemos ver, la ley contempla la residencia como un elemento del domicilio, dado que este se determina en función de la residencia habitual, entendida como el lugar en el que se aloja una persona de forma cotidiana y permanente. También se considera domicilio real al lugar de desempeño de la actividad profesional o económica para las obligaciones nacidas de estas. Este domicilio toma en cuenta la efectiva residencia de la persona, es voluntario, pues solo depende de la voluntad del individuo, y además es libre elección e inviolable. Artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Los elementos constitutivos del domicilio real son el domicilio real, que es esencialmente voluntario y está conformado por el elemento material o corpus y el elemento intencional o animus. El primero está constituido por la residencia de la persona, que es efectiva y permanente, y por el animus, que es la intención o el propósito de permanecer en un determinado lugar. Así, el domicilio real se constituye por la reunión de sus dos elementos. El artículo 74 del Código define el domicilio legal como el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Así prevé que los casos de las personas que tienen domicilio legal. Estos son: el primero, los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar en el que deben cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en el que lo están prestando. 3. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia habitual. 4. Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes. Este domicilio es forzoso, en tanto la ley impone, independientemente de la voluntad del interesado. Es ficticio, pues el sujeto no puede estar allí presente, es excepcional y de interpretación restrictiva, porque solo funciona en los casos previstos por la ley. Es único, ya que es una clase de domicilio general u ordinario. Por último, en relación con el domicilio especial, cabe poner de relieve que este no es un atributo de la persona, solo lo es el general en todas sus clasificaciones. El domicilio especial es el que eligen las partes en un contrato para el ejercicio de derechos y obligaciones que de él emanan. Este domicilio produce sus efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas determinadas, es decir, tiene eficacia solo para aquellas relaciones jurídicas para las que ha sido instituido. Es elegido libremente por las partes y el domicilio convenido tiene fuerza de ley para los contratantes, esto es, tienen efecto vinculante, salvo que, por acuerdo común, las partes sea modificado. Este domicilio es temporario y en principio y se determina cuando la situación finaliza. Por eso no se puede decir que este sea un atributo de las personas, sino que puede faltar. Un ejemplo de domicilio especial es el que se constituye a los efectos de un determinado proceso denominado domicilio procesal. El domicilio especial participa de los siguientes caracteres. No es necesario, pues la persona no puede tener constituido domicilio especial alguno. Puede ser múltiple, porque la persona puede tener varios domicilios especiales. Es voluntario, convencional y transmisible, tanto a los sucesores universales como a los singulares. Importancia y efectos. El domicilio produce importantes efectos jurídicos, siguiendo el artículo 78 del Código. Debemos señalar en primer lugar que éste determina la competencia judicial. Así, por ejemplo, para el proceso donde se solicite la declaración de incapacidad o restitución de la capacidad, deberá tenerse en cuenta el domicilio de la persona por cuyo interés se lleva a cabo dicho proceso.
Artículo 36. En la declaración de ausencia es juez competente el domicilio del ausente. Artículo 81. En el proceso sucesorio le corresponde al juez del domicilio del causante, entre otros. Asimismo, en conformidad con la última parte del artículo 78, en el caso de la constitución del domicilio contractual o de elección, se admite la prerrogativa de competencia, la que declara que deja de ser competente el juez que normalmente hubiera correspondido por aplicación a los principios procesales en los códigos de rito para dar lugar a aquel domicilio elegido. Cabe aclarar que este último efecto será siempre en el caso de que la jurisdicción judicial resulte renunciable, es decir, cuando la jurisdicción sea impuesta en razón del domicilio de las personas, pues la determinación según la materia no puede alterarse, porque es de orden público. La prórroga tampoco podrá operar en los supuestos de fuero de atracción, como tienen virtualidad en los concursos y quiebras o en los procesos sucesorios, pues el fuero de atracción es de orden público. Cambio de domicilio. El domicilio real puede modificarse en un lugar u otro sin que dicha facultad pueda ser coartada por contrato ni por disposición de última voluntad. Dicho cambio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con el ánimo de permanecer en ella. El domicilio real es mutable y para ello es necesario que concurran los dos elementos ya referidos. Corpus, es decir, el efectivo cambio de domicilio, y animus, la intención de establecerse en un nuevo lugar.